vamos a empezar un poquito por la historia. La publicidad nació en medios tradicionales como periódico, radio y televisión. Las marcas invertían grandes presupuestos, pero había un problema. No podían medir con precisión el impacto real de sus campañas. Con la llegada del Internet en los noventas, el marketing comenzó a trasladarse a las páginas web y al correo electrónico. Pero fue en los años 20 cuando apareció Google Ads, que introdujo la posibilidad de medir clics y conversiones. Más tarde, en la década de 2010, Facebook lanzó el Pixel. Este permitió rastrear acciones más específicas como compras y registros. Hoy en día, las campañas digitales se gestionan en múltiples plataformas como Google, Meta, TikTok y LinkedIn. Y más, la clave de todas ellas es que ahora sí podemos medir los resultados con exactitud. Por ejemplo, antes una marca de refrescos lanzaba un comercial en televisión y solo podían suponer cuántas ventas generaba. Ahora, si esa misma marca invierte en un anuncio en Facebook, puedes saber exactamente cuántas personas lo vieron y cuántas hicieron clic y cuántas compraron en línea. En esta presentación explicaremos cómo funcionan las campañas digitales, cómo se mide una conversión, las métricas más importantes y las tendencias actuales en el marketing digital. Bueno, ¿qué es una campaña digital? Pues es un conjunto de acciones pues estratégicos de publicidad y comunicación realizadas en Internet para alcanzar pues algunos objetivos específicos de alguna marca, negocio o algún proyecto. Los objetivos principales pues es el aumento de la visibilidad de la marca, el incremento de ventas, fidelizar clientes y pues captar la atención del cliente. Los tipos de campañas, pues son la publicidad pagada, que pues estos son anuncios como pues Facebook, Instagram, TikTok y pues diferentes plataformas. El email marketing, que pues son los correos masivos que te envían pues para la venta, ¿no? Las redes sociales, que pues igual son estratégicas orgánicas, pagadas, como Facebook, Instagram, TikTok y entre otros. Y el contenido SEO, que pues es el posicionamiento en buscadores con artículos o algunos blogs. Em, bueno, ¿qué es una conversión y por qué es importante pues medirla? Es una eh, Más bien ocurre cuando un usuario realiza pues algunas acciones de la empresa, las cual pues considera valiosa, como por ejemplo pues llenar algunos formularios, registrarse, comprar un producto o descargar pues la aplicación de esa marca. Su importancia pues de medirla es bueno, permite saber si la campaña está cumpliendo los objetivos realizados y permite también optimizar las estrategias y los presupuestos hacia lo que realmente pues está funcionando. La diferencia entre clics, leads y conversión es, bueno, los clics pues son los números de veces que los usuarios hicieron el clic en algún anuncio o algún enlace. Los leads son usuarios que dejaron sus datos de contacto, como pues lo son los correos, el número telefónico pues del cliente, ¿no? Y las conversiones pues son las acciones finales logradas, como por ejemplo pues son las compras que se realizaron, las suscripciones pagadas y pues algunas descargas. En sí pues es como el éxito del objetivo que tiene pues la empresa o la marca. Hablaremos ahora de qué es una estrategia de campaña. Para que una estrategia de campaña sea efectiva, lo que debemos es tener una estrategia clara. Aquí existen diferentes tipos de campañas, como lo son el branding, que es para dar a conocer a una marca, el tráfico para atraer en vistas a un sitio web, los leads, como ya lo comentó mi compañera, es para conseguir los registros y las ventas está más enfocada en generar los ingresos.
La segmentación es para un público objetivo, ya sea demográfica, geográfica, con intereses y comportamiento. Esto se puede segmentar por edades, género, ubicación, intereses e incluso por el comportamiento en línea que se van detectando por medio de estos. También tenemos el embudo de conversión, que sería el tofu, pues atraer usuarios como en videos de TikTok o alguna otra plataforma. El MOFU, que es generar intereses como un webinar en inglés gratuito. El BOFU, cerrar una venta, que sería como una oferta con descuento para inscribirse a algún curso o actividad. Y de igual manera, la importancia del mensaje y la creatividad, como un anuncio de Spotify, por ejemplo. Los ejemplos aquí serían Coca-Cola con el branding, la escuela de inglés con los LEDs y, como ya lo comenté, el Spotify con su creatividad por 3 meses con anuncios gratis. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el seguimiento de las conversiones. Bueno, ¿qué es un seguimiento? Es el procedimiento mediante el cual se evalúan y estudian las acciones que llevan a cabo los usuarios tras interactuar con una campaña digital, un sitio web o alguna aplicación. Ahora, ¿cuáles son los tipos de conversiones? Están los tipos de ventas, que esto es cuando el usuario compra un producto o servicio en línea. Un ejemplo es cuando alguien entra a una tienda virtual y adquiere unos zapatos. Después están las conversiones de registro, cuando el usuario deja sus datos o se suscribe a alguna plataforma o algún curso. Después están las conversiones de integración. Estas son cuando el usuario realiza acciones que muestran interés, aunque no sea una compra ni registro, simplemente por el hecho de haber visitado la página y checado algunas cosas. Después está la conversión en llamada. Esto es eh, Esto es cuando un usuario llama desde un anuncio o página web. Básicamente es cuando en un anuncio aparece del llame ya, básicamente, y llaman. Esa es la conversión que se va a estar monitoreando. Después seguimos con las herramientas de seguimiento. Primero tenemos a Google Ads. Sirve para medir qué tantas conversiones, compras, clics o llamadas vienen de los anuncios pagados en Google, ya sea en el buscador o en las redes de display. Los banners que aparecen en las páginas web. Después están los Meta Ads, que son Facebook y Instagram Ads, que permite seguir las acciones de los usuarios en las redes sociales. Un ejemplo de esto es si dieron clic, llenaron un formulario o compraron algo después de ver un anuncio en dichas redes. Después, Google Analytics 4 es más completo porque analiza el comportamiento dentro de la página web, cuántas visitas recibe, cuánto tiempo permanecieron dentro de la página, qué botones presionan y si registraron o compraron algo. Y por último tenemos a Google Tag Manager. Es como una caja de control que facilita colocar códigos, tags, píxeles, eventos en la página web sin necesidad de que un programador esté monitoreando todo el tiempo la página. Después seguimos con la configuración de píxeles y eventos. ¿Qué es un píxel? Bueno, un píxel es como un sensor invisible que se instala en una página web o aplicación. Su trabajo es registrar lo que hacen los usuarios para que luego podamos medir esas acciones. Un ejemplo de un píxel es cuando ve una página de un producto, agrega un artículo al carrito o finaliza una compra. A esas acciones se le llaman eventos. Pues, los eventos son los movimientos específicos que queremos rastrear. Por ejemplo, en Meta Ads se decide cuáles son las más importantes. Pueden ser los LEDs, que son como cuando una persona llena un formulario, o los purchase, cuando alguien realiza una compra. Ahora está la diferencia entre
conversiones directas e indirectas. Las directas es cuando el cliente realiza la acción en el mismo canal donde vio el producto. Si quieren comprar, se te sale un anuncio en Instagram y le das a la página y te lleva directo a la compra, esa es una conversión directa. Después, la conversión indirecta es cuando un cliente interactúa con varios canales antes de convertir. Primero vio un anuncio en Facebook, después buscó en Google dicho producto y finalmente compró en la página web directa del producto. Después tenemos la atribución. ¿Qué canal se lleva el mérito de la conversión? La atribución define qué canal recibe el crédito de la contribución cuando un cliente pasa por varios puntos de contacto. Como número 1 tenemos al último clic. El último canal en el que se hizo clic al usuario recibe todo el crédito. Primer clic, el primer canal que trabajó el usuario recibe todo el crédito. Y lo que es el lineal, se reparte el crédito entre todos los canales por los cuales pasó el usuario. Y como último es la base en datos, lo que es el data drive. La herramienta usa algoritmos para asignar créditos según la importancia de cada canal. Un ejemplo es si un cliente vio un anuncio en Facebook, luego buscó en Google y al final compró un anuncio en Google Ads, con último clic, el mérito se lo lleva a Google Ads. Con primer clic, el mérito es de Facebook y con la lineal, pues todos se llevan una parte de la atribución. Las métricas clave. Una vez que nosotros ya tenemos el seguimiento, debemos analizar nuestras métricas. Como número 1 sería CTR, Click Through Rate, que es el que mide el porcentaje de personas que ven un anuncio y hacen el clic. El segundo sería CPA, costo de adquisición, cuánto cuesta conseguir una conversión. El tercero sería ROI o ROAS, retorno de inversión o publicidad, que mide la rentabilidad de la inversión. Y una tasa de conversión, que es el porcentaje de visitantes que realizan la acción deseada. Estas métricas son las que muestran si una campaña fue un gasto o una inversión inteligente. Como ejemplos tenemos que el CTR son, si 100,000 personas ven un anuncio y 500 hacen clic, el CTR es del 5%. En el CPA, si invertimos 1,000 pesos y conseguimos 50 ventas, el CPA es de 20 pesos por venta. El ROI es si invertimos 5,000 pesos en anuncios y generamos 15,000 pesos en ventas, el ROI es positivo porque triplicamos la inversión. Y como último, tasa de conversión es si tenemos 10,000 personas que visitan una página y 50 compran, la tasa de conversión es del 5%. Bueno, yo les voy a hablar sobre la optimización. Primero empezaremos hablando sobre las pruebas A/B o anuncios y landing pages. Empecemos con las pruebas A/B. Primero vamos a imaginar que tenemos un anuncio en Facebook con una imagen de un producto. Puede que nos vaya bien o no, pero una versión con otra foto genera más clics, o si es un título distinto trae más atención. La idea de estas pruebas precisamente es justamente comparar dos versiones de un mismo anuncio o de una página web para descubrir cuál tiene mejores resultados o mejores reseñas o mejores views. En cuanto a los anuncios, pueden variar títulos, imágenes, formatos, videos, llamadas. Por ejemplo, que un botón que diga comprar ahora o haz clic aquí para comprar. Y puede funcionar distinto a lo que puede decir otro que diga descubre más. En las páginas de aterrizaje justamente se pueden comprobar los aspectos como el color, el tamaño de los botones y la cantidad de campos en un formulario. Incluso aquí también podemos ver lo que es la estructura de la página, y en las páginas de aterrizaje un principio clave justamente también es cambiar una variable a la vez. Si comenzamos varias al mismo tiempo, pues se puede confundir y no sabemos qué otro factor pueda influir en los resultados.
También como parte de esto es fundamental contar con un volumen de tráfico suficiente para que la comparación sea de manera estadística y matemáticamente válida. Como una pequeña conclusión, tenemos que estas pruebas pues son experimentos justamente controlados que nos ayudan a dejar de adivinar y empezar a decidir el proceso con datos reales. En cuanto a la experiencia del usuario, tenemos que es un pilar muy importante ya que es conocida como UX o UI y podemos intervenir mucho en publicidad, pero hay que tener en cuenta que si la página que llevamos a la gente no funciona bien, pues el esfuerzo que hagamos o todos los datos que metamos ahí no van a estar correctos. Como otra parte sería que si el sitio es lento, confuso o poco atractivo, provoca que el usuario se frustre y lo abandone o no vuelva a visitarlo. De hecho, hay algunos estudios que demuestran que si una página tarda más de 3 segundos en cargar, los visitantes o los usuarios se van sin incluso interactuar. Precisamente por esto es importante tener una interfaz clara, visualmente atractiva y sobre todo adaptada a medios móviles. Y bueno, pensemos que la mayoría de las personas que navegan desde su celular o una laptop o lo que sea, una tablet, el diseño se tiene que ajustar justamente al móvil o al dispositivo del cual se está conectando, si no la experiencia será negativa y poco atractiva para el usuario. Ahora, los llamados a la acción, como botones para registrarse o comprar, deben ser visibles, fáciles de identificar y colocados en lugares estratégicos. Los formularios al igual también tienen que ser lo más corto posible para así no aburrir y que el usuario abandone antes de incluso terminar de contestar el formulario. Los datos de contacto tienen que ser visibles también y en resumen esto genera una muy buena experiencia de un usuario, por lo que todo esto influye y el usuario ni siquiera podría notar algunos obstáculos y solo seguir el camino que lo lleva a la conversión. Aquí también vamos a ver lo que son los ajustes en tiempo real, que es el tercer aspecto del cual vamos a hablar. Y aquí precisamente la idea es entender que una campaña no es algo que se deja corriendo, es dinámica y se requiere de revisiones constantes. Por ejemplo, podemos decir que si tenemos varios anuncios en circulación, también debemos analizar cuáles generan más clics o ventas y así reasignar más presupuesto a esos anuncios, porque es lo que está funcionando en su momento. Al mismo tiempo, pues se busca reducir justamente o pausar los que nos están dando un resultado beneficioso. Incluso podemos hablar que la segmentación se puede optimizar. Podemos decir que descubrimos que 25 personas de entre 20 y 34 años interactúan mucho más que otros rangos de edad. Esa sería nuestra segmentación. O que incluso de una ciudad interactúan más que en otra. eh, son datos que nos podrían enfocar en una mejor inversión en los segmentos más valiosos. Otro punto es el CTR o Click-Through Rate, que mide qué tan atractivo es un anuncio. Si un anuncio tiene CTR bajo, pues conviene reemplazarlo justamente por otro más llamativo. Además, hoy en día las plataformas ofrecen estrategias como Target CPA o costo por adquisición o Target ROAS, que es retorno de inversiones publicitarias, que pues justamente se ajustan a pujas que se están dando en tiempo real para conseguir un poco de resultados más eficientes o en otras palabras, pues no nos tenemos que enfocar tanto en desperdiciar dinero en anuncios que no nos están dando rentabilidad y que no nos ayudan a invertir en lo que realmente funciona. Por último, vamos a hablar sobre el remarketing o retarget, el cual es también conocido como una estrategia que busca volver a conectar con usuarios que ya mostraron interés en nuestra marca. Por ejemplo, alguien que ya visitó una tienda en línea, mira un producto, incluso lo agregó al carrito, pero al final lo dejó ahí. O sea, no siguió, no finalizó la compra. Y con un remarketing podemos mostrarle ese mismo producto
y recordarle su interés o incluso ofrecer un descuento especial para motivarlo a completar la compra. Otra aplicación de esto es mostrar catálogos dinámicos con los artículos exactos que el cliente vio en la página, y esto hace que la publicidad sea pues mucho más relevante y personalizada para cada usuario. También pues podemos usar esto de manera secuencial, mostrando diferentes mensajes dependiendo de la etapa en que esté el usuario. Si apenas pues te conoce y tal, pues es un anuncio de presentación. Si ya visitó varias páginas relacionadas, pues mostrar beneficios justamente de lo que se está ofreciendo. Y si dejó un carrito ahí, como ya mencionábamos, pues es un incentivo para cerrar. Y pues justamente otra ventaja suele ser que los errores eh, tienen menores costos por adquisición, y por ello nos dirigimos a personas que ya mostraron intención de compra. De lo contrario, pues podemos generar este rechazo en lugar de interés. Ahora pasamos a los casos prácticos. Tenemos el caso práctico 1. Una cafetería en la Ciudad de México lanza una campaña en Instagram con un cupón 2x1 en Frappés. Gracias al seguimiento de conversiones, puede medir cuántos usuarios descargaron el cupón y cuántas personas fueron al local. Caso práctico 2, tenemos una universidad mexicana, usa Facebook Ads para atraer nuevos estudiantes. Configuran una campaña que mide cuántos jóvenes llenan el formulario de admisión en línea. Caso práctico 3, Amazon aplica remarketing. Si visitas un producto y no lo compras, después te aparece ese mismo artículo en Facebook o Instagram con un recordatorio o incluso con un descuento. En cuanto a tendencias, hay 4 muy importantes. La primera, tenemos la automatización con la inteligencia artificial. Hoy Google Ads y Meta Ads recomiendan pujas, públicos y formatos basados en IA, lo que facilita optimizar pues resultados. En el segundo tenemos seguimiento cross drives. Esto significa que un mismo usuario puede ver un anuncio en su celular y completar la compra en su computadora, y la plataforma identifica que fue pues la misma conversión. Tenemos privacidad y cookies. Con la eliminación progresiva de cookies de terceros, ahora se usa Google Analytics 4, que mide conversiones de forma más segura y adaptada a las regulaciones de privacidad. También nuevos formatos en redes sociales, por ejemplo, en plataformas como TikTok Ads se han vuelto esenciales porque combinan entretenimiento con publicidad, logrando altas tasas de conversión en públicos jóvenes. Y para concluir, las campañas digitales son esenciales para cualquier negocio actual, pero la más importante no es solo la publicidad, sino medir qué resultados generan. El seguimiento de conversión nos ayuda a saber qué funciona, qué no y cómo podemos mejorar nuestras estrategias. De esta forma, todas las empresas pueden invertir de manera más inteligente, acercarse a sus clientes y crecer con base en información confiables. Y son nuestras referencias y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.